Hola, buenas noches. Queremos darles la bienvenida nuevamente. Gracias por acompañarnos. Hoy, nuestra masterclass vamos a tocar un tema de cómo sobrellevar una ruptura, de pareja, o sea, llámese una separación o un divorcio. Y, y para eso tenemos a las especialistas Carolina Ortega, que es tanatóloga con más de 15 años de experiencia, y a la doctora Mari Carmen Hernández, que es neuropsiquiatra con más de 30 años de experiencia. Ellas nos van a dar pues sus enfoques desde el punto de vista psiquiátrico y tanatológico de cómo llevar un duelo por un divorcio. Queremos comentarles que esta masterclass la estamos grabando para poderla subir al chat y que después la puedan ver, y que en cualquier momento que ustedes quieran pueden levantar la mano y participar. O sea, yo sé que muchas veces prefieren por el chat, pero pues nosotros sí preferimos que pues levanten la mano y participen y nos cuenten sus dudas, sus inquietudes. Entonces, pues los dejo adelante con la tanatóloga. Gracias. Buenas noches, gracias por la presentación. Pues muchísimas gracias a todos los que se conectan el día de hoy, bienvenidos a los que se conectan por primera vez y a los que ya han participado en varias masterclass anteriormente. El día de hoy, bueno, vamos a hablar del divorcio, que es un tema que nos piden mucho y lo hemos tratado desde diferentes enfoques, ¿no? Como bien lo decían, bueno, vamos a hablar desde dos perspectivas y específicamente, bueno, también la doctora ella se va a enfocar mucho en la parte de los hijos, ¿no? Los niños, adolescentes, ¿qué pasa con ellos? Que es un tema sumamente importante. Entonces, bueno, yo voy a hablar de qué es lo que pasa con un divorcio. Si nos vamos a la parte literal, etimológica, pues el divorcio es la ruptura del contrato matrimonial, eso es, ¿no? Y se oiría muy simple, muy sencillo, pues ya se termina. No, el divorcio tiene una implicación mucho más grande de lo que realmente significa la palabra. ¿Qué pasa cuando hay un divorcio? No solamente se pierde a la persona. Cuando hay un divorcio se pierde todo lo que se pensó, toda esa estructura familiar que se construyó, esa idea, ¿no? De la familia, de la casa, de esos sueños que se tenían, todo eso se pierde. Muchas veces, por acuerdos de pareja, deciden incluso cambiarse de ciudad porque les conviene por trabajo, por cualquier situación. Cuando hay un divorcio, pues se enfrentan esas personas a veces a estar solas en una ciudad que no conocen absolutamente a nadie. Entonces, incluso es regresarse a su ciudad de origen para que por lo menos tengan el apoyo de su familia, de conocidos, y eso ahí también implica otro duelo, otro cambio, porque también el cambio pues, de casa también implica un duelo, también es mucho cambio. Entonces, todo lo que se va a romper alrededor de un divorcio es muy grande. ¿Qué pasa también, por ejemplo, en esta parte social? Hablando específicamente de las mujeres, para muchas mujeres es muy fuerte el decir divorciada. Es una palabra que puede implicar eh, muchísimas cosas, sobre todo que puede ser súper fuerte decir, es que es divorciada, como si fuera algo realmente malo, y no es como tal, ¿no? O sea, bueno, ya no está casada, ya se divorció, pero puede tener una implicación fuerte porque para muchas mujeres el decir es casada, la esposa de, es un gran logro, para muchas mujeres es como un gran logro, y sobre todo el divorcio, pues ya no, o sea, ya no está casada, ya no tiene el respaldo de un hombre, entonces también esa parte social es como no, no, ¿cómo me voy a divorciar? En mi familia no se divorcian, ¿cómo voy a ser la única mujer? O al contrario, yo pensé que iba a ser la única mujer de mi familia que sí me iba a casar y no me iba a divorciar, y ya caí igual que todas mis tías, primas, hermanas, o sea, todo el mundo, ¿no? Y también ahí pasa que muchas veces ese divorcio se retrasa justamente por estar, digamos, aguantando o evitando un poquito llegar a esta parte, ¿no? Otro de los grandes problemas que conlleva un divorcio es la situación económica, y más cuando hay hijos. Desafortunadamente sabemos que no generalizo, pero en un número pues bastante importante, cuando hay divorcio, desafortunadamente pues los padres se hacen los desentendidos o mágicamente no están trabajando y entonces
ahí es un problema bastante fuerte para las mamás que se quedan con los hijos. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que también ahí el cambio de vida es bien complicado porque, insisto, si por acuerdos esa pareja decidió que, perdón, que el papá solo trabajaba y la mamá se quedaba con los hijos y de repente hay un divorcio, no hay suficientes recursos, la mamá tiene que trabajar. Y entonces ahí cambia la dinámica familiar, porque los hijos tienen que quedarse ya sea con la abuelita, en una guardería, y la mamá tiene que salir a trabajar, entonces la dinámica cambia. Y ahí también para los hijos, ahí nos hablará la doctora, también es un cambio muy fuerte, porque no solamente están perdiendo, o digamos, al papá, la presencia del padre, también a la madre. En ese punto también es un golpe muy fuerte, porque los niños están acostumbrados que siempre están con la mamá, que todo lo hacen con la mamá, que en la tarde llega el papá, y de repente el papá ya no llega en la tarde, ya no vive ahí y la mamá ya no está 24 horas con ellos, ya se tiene que ir a trabajar. Entonces, en ese punto también para los niños es una afectación muy fuerte, ya nos hablarán más adelante, ¿no? Entonces, todo esto es lo que va a implicar un divorcio. La identidad de yo soy una mujer casada, ya no, o sea, ya es esa parte de decir soy divorciada. Ahora, tampoco es como que uno tenga que ir con ese letrero, pero desafortunadamente esas etiquetas a veces todavía hoy pesan mucho, ¿no? Incluso ahí también socialmente muchas veces se puede llegar a incluso a ver como mal visto, decir, ay, no, miren ya, la amiga divorciada, mejor ya no la invitamos, ¿no? Y aquí también en este punto podríamos hablar de esos espacios seguros en los cuales buscar ese consuelo y ese es el lugar donde podemos expresar las emociones. No en todos los lugares y no todas las personas van a ser ese lugar seguro y ese lugar donde uno pueda hablar, donde uno pueda comentar esta situación, porque va a haber mujeres que desafortunadamente, sí, vean a una persona divorciada y digan, no, ¿sabes qué? Pues ya la hacemos a un lado, ya no es parte del círculo. Entonces, incluso las relaciones sociales también muchas veces se ven disminuidas porque a veces también las empiezan a segregar a estas mujeres, ¿no? ¿Qué pasa en un duelo por un divorcio? Bueno, pues lo primero, como en cualquier duelo, llega esta parte de la negación, de no, no es posible, ¿qué pasó? Sobre todo cuando no hay, perdón, cuando no hay como un aviso, eh, empieza, o sea, como señales, algunas señales sutiles o situaciones como que es algo, pues de cierta manera de golpe, que se enteran de golpe, que una de las personas dice, ¿sabes qué? Ya no quiero nada, o hay una infidelidad y de repente, bueno, se destapa. Entonces, ¿qué pasa? Así de, no es que no es posible, seguramente es un chisme, no, bueno, hoy está enojado, pero mañana platicamos. Entonces llega esta parte, esta incredulidad, esta decir, no, 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 no está pasando, no, no está pasando, seguramente sí se enojó porque yo en la mañana le dije tal cosa, entonces, no, 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 se está enojado. Entonces, esa parte de no creer lo que está pasando, de decir, no, no, como a mí, si es, por ejemplo, un tema de infidelidad que a veces se enteran por terceros, desafortunadamente, no, seguramente me lo está diciendo, pero es un chisme, o sea, no es real. Me lo está diciendo por envidia, me lo están diciendo como chisme, pero no es real, no está siendo real. O sea, esto nada más me lo están comentando, pero no es así. Entonces viene esta parte de esa negación, de decir, no, no puede estarme pasando a mí, esto no es real. Y esta parte de negación puede ser muy fuerte y durar un buen tiempo. Y el problema de estar en negación mucho tiempo es que ahí vemos un problema de autoestima muy grande. ¿Por qué? Porque muchas veces en esa etapa de negación se puede llegar a perder la autoestima total y absolutamente, porque ahí se pueden permitir muchas más humillaciones, muchos maltratos, porque obviamente la persona, digamos que entra en ese punto, pues está muy vulnerable. Entonces puede llegar a permitir decir, no, no te preocupes, bueno, sí, sí, igual sí saliste con alguien, pero yo te perdono, yo esto, y tratar de, entre comillas, arreglar las cosas, y en ese punto pueden, obviamente, permitir muchas cosas, y pues sí, la autoestima verse aún más mermada, ¿no? ¿Qué pasaría después? Bueno, obviamente, como lo hemos platicado, los duelos nunca son lineales, pero sí, digamos, inician en la ira y pues, al final terminan en esta parte de aceptación. Pero en el Inter, digamos, va a haber diferentes emociones. Podemos tener una etapa de mucha ira, mucho enojo, de qué mala onda, por qué si yo siempre estuve ahí, si, por qué no me dijo las cosas claras, o sea, mucho enojo, ganas de venganza, muchísimas cosas que también obviamente es importante también tener ese manejo de emociones para no actuar con la cabeza, más bien con las emociones y actuar con la cabeza fría, porque si no se toman buenas decisiones, también a la larga pueden tener consecuencias y más si hay hijos, ¿no?
Obviamente también viene esta parte de la culpa, la negociación de, bueno, o sea, sí, yo tuve algo de culpa, mira, si te quedas, yo cambio acá, y empiezan como que esa negociación y echarse culpas, ¿no? De, sí, bueno, sí tienes toda la razón, todo es mi culpa, todo es mi culpa, todo es mi culpa, sí, yo lo hice, yo te hacía enojar, yo, todo lo hacía mal yo, o sea, como que todo tratan de asumir esa culpa como último recurso, digámoslo así, pero bueno, si asumo la culpa, si digo que todo fui yo, ahora sí se queda. Seguramente ahora sí se va a quedar y ya, se solucionan las cosas, ¿no? Entonces pasan también esta etapa de pues, estar negociando, estar asumiendo culpas que no le corresponden, ¿no? Obviamente también viene la etapa de esta tristeza, de decir, ¿y ahora qué pasa? Todos los divorcios, obviamente, separaciones son diferentes, pero son dolorosos, ¿no? Obviamente cuando hay traición es mucho más doloroso porque es, bueno, es muy válido que de repente digan, ya no me interesa, pero lo más sensato y lo más sano y lo más honesto, obviamente, siempre decimos, bueno, ¿sabes qué? Pues hasta aquí, tan, ya, ¿no? Antes de herir a las otras personas. Eso sería lo más sano. Cuando obviamente caen en esa parte de la tristeza, que están obviamente asimilando toda esa situación de, bueno, ok, ya me voy a divorciar, esta persona ya se va, por las razones que hayan sido, bueno, ya, esto termina. Entonces entra esa parte de pues, la tristeza y de, y de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Lo que les decía al inicio. Bueno, me tengo que cambiar de casa, tengo que empezar a trabajar, tengo mis hijos. O sea, es una situación de muchísimos cambios y muchas veces cuando hay hijos, no te puedes sentar como decir, bueno, me voy a sentar a llorar 3 días seguidos. No puedes. O sea, no puedes, obviamente, porque tienes hijos y tienes que moverte y tienes que darles de comer. Entonces es bien complicado y entonces el duelo para una mujer que tiene hijos es muy solo y es, aparte de solitario también, es muy duro, porque muchas veces es también vivirlo en silencio si no son hijos chiquitos y es duelo doble, porque es el propio duelo y el de los hijos, porque obviamente pues su familia pues ya no es como era antes, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pueden terminar, perdón, pueden terminar en buenos términos y todo fluye bien, el papá los visita, pero hay veces que el papá no solo se divorcia de la esposa, se divorcia de los hijos, entonces ahí entra pues también el duelo de la mamá por los hijos. Es un duelo complicado, es un duelo que a veces se vive con muchos juicios, con mucha soledad y no toda la gente va a estar ahí para realmente saberte apoyar. Por eso es importante siempre buscar los espacios adecuados, ¿no? Porque no todo el mundo va a saber ¿cómo se llama? Cómo apoyarte, cómo irte guiando. Mucha gente empieza con el juicio, ¿no? De bueno, pues ya sabíamos que esta persona era tal por cual, ya sabíamos que eso se veía venir. Si ustedes están cerca de alguien que está pasando por un divorcio, lo que menos dice la persona es decir, sabíamos que esta persona era nefasta, pero si mira, no te convenía, sabe perfectamente la persona que no le convenía, que era nefasto, que era lo que ustedes quieran. Eso no lo necesita escuchar. ¿Qué necesita escuchar? A veces no necesita escuchar nada. A veces una persona que está pasando por un duelo de divorcio, lo único que necesita es un hombro, literal, un hombro a veces para que pueda ella hablar y desahogarse y sacar todo eso que trae, sin esos juicios de es que no sé qué, si ya sabías cómo era, pues te pasó por mensa. No, ese tipo de situaciones no las necesita, ¿no? Por eso de verdad es bien importante siempre acercarse a los lugares adecuados. En situaciones así también uno se da cuenta quiénes son realmente las amistades, ¿no? O incluso familia, con quién realmente te puedes apoyar, porque no toda la gente te puedes apoyar, ¿no? Va a haber amistades que te sorprendas y digas, uy, esta persona no me imaginé que fuera tan buena amiga, y ahí está, ¿no? Y ahí está, y te está acompañando, y te está acompañando sin ese juicio, sin decirte absolutamente nada, ¿no? Porque es lo que necesita una persona en ese momento. ¿Qué pasa en esta parte al final, digamos, de todo esto, toda esta vorágine de emociones, que hay enojo, que hay tristeza, que hay culpa? Obviamente hay que llegar a una parte de aceptación y sobre todo de adaptación a la nueva situación, sobre todo cuando hay hijos. Digo, en cualquier punto siempre tiene que llegarse a esa aceptación y a la adaptación de la nueva situación, pero cuando hay hijos con mucho mayor razón. ¿Por qué?
porque si hay hijos te tienes que mover, no es como que tengas el permiso de, bueno, me siento, y si no da dinero, pues no importa, no, sí importa. ¿Por qué? Porque tienes uno, dos niños y hay que darles de comer, y hay que hacer, y hay que moverte. Entonces esa adaptación, es decir, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué voy a hacer? Tengo que cambiarme de casa, tengo que a veces pedir ayuda, y muchas veces tampoco hay la ayuda. Muchas veces eh, todavía hoy en día vemos esa parte en algunas familias que no está aceptada todavía hoy el divorcio. Entonces, aparte de que pierdan digamos, al esposo, llegan a casa de la familia y, oigan, pues fíjense que pasa esto y no hay ese apoyo. Pues, ok, tú lo decidiste, pero aquí no hay apoyo. Aquí no regresas, aquí no hay ningún apoyo. Entonces se ven también con esa puerta cerrada, lo cual hace que obviamente esto sea aún más complicado, ¿no? Por eso, pues sí, es un duelo que se va viviendo con muchos matices, con muchísimos cambios, pero es importante siempre tener esa parte de la cabeza bien fría, ¿no? Muchas veces dan ganas de, pues sí, de esta parte de la venganza, de estar investigando si fue una infidelidad, quién es, miren, la realidad es que es irrelevante quién fue o quién no fue. Aquí el punto es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú para salir adelante? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a cambiar? ¿Qué puedes hacer de a partir de ahora en adelante? Porque esto obviamente cambió. No te gusta, evidentemente, no te gusta, evidentemente, no lo pediste, no es algo que estuviera en tus planes, pero hay que moverse. Entonces, por eso es importantísimo buscar la ayuda cuando es necesario para poder justamente tener la cabeza fría y tomar las mejores decisiones. Porque, ¿qué pasa también aquí? Hay un punto, digamos, la parte legal. Muchas veces, obviamente, entre la tristeza y el enojo, no se busca esa parte legal, justamente por esas emociones. No, mejor eso lo dejo. Y el problema, obviamente, viene todo lo que pasa después, ¿no? Que pues, no hay ese sustento legal que les puede apoyar. Pero hay que tener la cabeza bien fría para poder sobrellevar también un juicio, porque no es nada sencillo, desafortunadamente. Son largos, tediosos. Entonces también con eso también hay que estar preparados emocionalmente para llegar a un juzgado y enfrentarse a todo lo que viene, ¿no? Y pelearlo. O sea, sí es importante porque muchas veces, por lo mismo, ¿no? La situación dice, no, pues ya de por sí estoy tan enojada, tan triste, ¿para qué me enfrento a eso? Sí, evidentemente, dices, bueno, ¿para qué, entre comillas, un problema más digamos, en corto plazo? Pero a mediano o largo plazo no es un problema, es una solución. Y es bien importante porque incluso, digo, la parte económica, incluso ya también luego vienen problemas, por ejemplo, de viajes o cosas así, que no pueden salir, porque nunca se solucionó, hay nada por escrito, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que tienen que ver y es muy, muy complejo, ¿no? Pues bueno, de momento ahorita lo dejo yo hasta aquí, ahorita para que nos hable la doctora también de esta parte de los niños, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ¿Sí? Sí, Vale. Bueno, buenas noches y nada, muchísimas gracias por invitarme de nuevo a esta Market Class y sobre todas las cosas, tratar un tema de tanta relevancia, ¿no? Y de tanta importancia, que es justamente el divorcio y cómo tratarlo y cómo enfrentarlo y qué hacer con los niños, los adolescentes que sufren muchísimo y tantos problemas les ocasiona en su vida. Bueno, pues el divorcio, como ya se dijo aquí, pues es una ruptura, ¿verdad? Es una ruptura que ocurre, por supuesto, en las figuras parentales, ¿no? Yo les diría que es quizás uno de los eventos traumáticos más severos que pueda pasar un niño y un adolescente. Así, traumático, severo, estresante, que deja muchísimas secuelas si no es bien manejado, que deja muchísimas huellas y que incluso se puede arrastrar hasta la vida adulta, ¿no? En dependencia de cómo nosotros padres
seamos capaces de tratarlo y seamos capaces de manejarlo. Yo, en mi experiencia aquí, en los últimos tiempos, les puedo decir que he sufrido muchísimas situaciones, las he vivido realmente porque me da muchísima pena la, de cómo están muchos adolescentes que vienen a mi consulta, en qué situación mental, emocional están los niños y vienen, los padres lo traen a consulta. Pues, doctora, mire, no aprende, no se concentra, no duerme, está muy ansioso, pero detrás de este niño hay un conflicto familiar entre madre y padre que muchas veces es tan grave y tan penoso que están comprometidos a nivel legal y también, por supuesto, comprometen a los niños. Entonces, justamente hoy vamos a abordar un poquito esos síntomas, qué es lo que pasa. Y yo les diría que esta situación de divorcio, y no me van a dejar mentir, ocurre ya no cuando ocurre, o sea, el trauma, el problema, el estrés en el niño, no ocurre ya cuando el papá o la mamá se van de la casa, sino hay un periodo de tiempo, una antesala, digamos, en la cual ya comienzan los problemas y con ellos los niños comienzan a vivenciar y a sufrir esos problemas, las peleas, las discusiones, la indiferencia, el maltrato, las faltas de respeto entre los padres, el estarse humillando, maltratando, diciendo tantas y tantas cosas delante de sus hijos que muchas veces no se dan cuenta, no se percatan del daño tan grande que le están ocasionando a esa persona que es su hijo. Y que no importa la edad que tenga. Mire, un niño sufre la separación, sufre el divorcio, lo mismo a los 2 años que a los 10, que a los 15, que a los 20. Lo que, según la edad, pues naturalmente se expresa en su conducta y se expresa en sus emociones de manera distinta, ¿verdad? Porque no es lo mismo lo que siente un niño de 3 años cuando ya deja de ver a su papá o deja de ver a su mamá, que lo que ocurre, digamos, ya en un adolescente. Entonces, bueno, pues fíjense qué problemática, fíjense qué difícil, fíjense qué situación tan compleja y que mientras más inteligentes seamos a la hora de manejarlo, pues mejor estarán nuestros hijos y por supuesto nosotros mismos como padres. Hay que dejar un poquito el orgullo, hay que dejar un poquito el creerse que es superior a otro, hay que dejar un poquito todas esas conductas tan nefastas que tenemos los adultos atrás, porque son la expresión de lo que nuestros hijos, por supuesto, van a vivir y van a sufrir después en la adolescencia. Ahora, como les decía, el niño o el joven comienza a sufrir antes, ya desde que ve, desde que va presenciando, desde que va escuchando, desde que va conviviendo en ese ambiente hostil, ¿sí? Hasta que llega el momento ya de la separación. Y muchos padres se me acercan a la consulta y me preguntan, doctora, eh, ¿cómo voy a enfrentar esta separación? ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que el papá ya no vive aquí? O al revés, ¿cómo le voy a decir a la mamá? Bueno, para mí, la información que siempre digo es que a los niños, a los jóvenes, hay que decirles la verdad, ¿sí? La verdad. Mucha gente no, porque tu papá se fue del país y tu papá se fue a trabajar a tal lugar. No, 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 no.
La mentira no resuelve ningún problema, al contrario, lo agrava. Hay que buscar las vías, las estrategias para poderles explicar a nuestros hijos la decisión que se va a tomar y cómo se va a hacer. Lo primero y cómo se debe hacer es lo mejor de cómo deben de fluir las cosas, es que ambos padres deben de reunirse y darle la información juntos al niño, ¿verdad? Eso sería lo ideal, explicarle al niño a grandes rasgos, sin dar muchos detalles, ¿sí? Por ejemplo, no, yo me voy porque tu mamá me engañó, me pegó los cuernos. No, eso es la gran crudeza. De verdad no tengo palabras para explicarlo que se pueda hacer con un niño. Eso no se hace. O nos divorciamos o nos separamos porque tu mamá es esto, tu mamá es lo otro. No, no, no. Se debe dar una información clara, una información precisa, una información acorde a la edad que tiene el niño, se le explica y por supuesto se le deja bien claro, ¿sí? Que él no se va a quedar solo, que esto no significa que por estar separados o porque papá se va para otra casa o porque el niño se va de la casa con su mamá, pues se va a dejar de atender. No, para nada. Lo primero es, como digo, decirle las cosas como son, claras, sencillas, de manera abierta, que el niño la puede entender y sobre todo brindándole siempre seguridad y apoyo, ¿verdad? Explicarles que esta ruptura, que esta separación no significa que él va a dejar de ser atendido o va a dejar de ser visto, ¿verdad? Por la figura materna o paterna e incluso por sus familiares, porque los niños también ante esta situación se preocupan si no van a ver más a su hermano o no van a ver más a su familia materna, sus abuelitos, o se van a separar hasta de sus mascotas, o se tienen que ir a vivir a otro país o a otra ciudad. Todas estas cosas hay que hablarlas, hay que explicarlas y hay que hacerlo de la mejor manera y en el momento apropiado y oportuno. De tal manera que el impacto, el choque, ¿sí? El evento traumático para el niño sea lo más digerible posible, ¿verdad? Y este niño, por supuesto, pueda seguir viviendo y entender cuál es la situación. ¿Por qué? Porque si no tomamos estas medidas antes, pues los síntomas, las situaciones de salud que pueden aparecer en nuestros hijos son mucho más intensas y más severas, ¿sí? Porque les decía, situación de salud, sí. El niño se puede enfermar, el adolescente se puede enfermar, no solo físicamente, porque baja su estado inmunológico, porque se queda sin resistencia ante eh, las infecciones debido a la depresión, sino a las funciones que tienen que ver con lo social y su vida escolar, ¿verdad? Entonces, vamos a decirles, ¿no? A ustedes a grandes rasgos, cuáles son esas manifestaciones, tanto físicas como psicológicas, que pueden aparecer en el niño y en el adolescente. Yo les diría que, por ejemplo, en un niño pequeño, ¿sí? Vamos a ver un niño de 3 años, 4, 5 años. ¿De qué manera puede expresar el niño eh, esta situación emocional? La puede expresar pues llorando, con trastornos del sueño,
con pesadilla, teniendo dificultad para comer, teniendo problemas de adaptación al kinder, teniendo problemas de adaptación a la escuela, manifestaciones de ansiedad de separación, llora, no quiere, por ejemplo, apartarse de su mamá o no quiere apartarse de sus abuelos porque siente miedo, porque se siente inseguro, ¿sí? Estos síntomas emocionales ya en niños de 9, 10 años, adolescentes, se expresa como ansiedad, como tristeza. El adolescente, el niño, sufre de depresión, sufre de tristeza, se aísla, se aparta, pierde la motivación, pierde el deseo de hacer las cosas, se va sintiendo apático, alejado, eh, pasa la mayor parte del tiempo acostado o quizás en su mundo interior y a veces están encerrados en la recámara y pensamos que están viendo televisor y ahí los dejamos todo el día. No, probablemente ese niño o ese adolescente esté muy deprimido, esté muy triste, se sienta muy solo. Así que ojo con esto, ¿sí? Yo tengo muchos pacientes en mi consulta que pasan horas, horas y horas encerrados en su recámara. Los padres creen que están bien y no es así, ¿sí? Sufren, viven con su mundo interior, envueltos en sus propios pensamientos y muchas veces estos pensamientos son bastante intrusivos, negativos, le dan vuelta en su cabeza una vez y otra vez y eso es lo que lleva después a la verdadera enfermedad mental, ¿sí? En cuanto a síntomas, digamos, que se expresan ya en su conducta, la tristeza, por ejemplo, la depresión en el niño y en el adolescente, se puede expresar siendo un niño agresivo, irritable, enojón, todo le molesta, muy sensible, no se le puede hablar, llora, em, se siente mal en la escuela, a veces asume en la escuela conductas agresivas, siempre está a la defensiva, con posiciones reactivas. Puede ser ese niño que inicie, fíjense, el bullying, el acoso con otro niño, ¿verdad? Y todo lo que trae consigo es esto, ¿sí? Esta situación familiar de desastre, maltratada y mal encaminada por parte de la familia. Otro de los síntomas importantísimos es el área cognitiva, la escuela. ¿Qué aparece en la escuela? Está de moda el TDAH. Óigame, ¿no tienen ustedes idea de la cantidad de personas que vienen diciéndome que tienen TDAH, que el psicólogo le dijo que tiene TDAH? Esto es un trastorno de verdad que es necesario saber diagnosticar. No toda persona que está distráctil, no toda persona que en un momento determinado está disociado o tiene un problema en la concentración es un TDAH. No, ¿sí? No. El TDAH es un trastorno que tiene determinadas características y que hay que saber diagnosticar, definir y tratar bien por parte del terapeuta y del médico. Muchas veces el niño no se concentra, no aprende, se retrasa en el aprendizaje, no quiere hacer las tareas, tiene problemas para hacer las tareas, no comprende la información, no entiende y no es precisamente un TDAH. Puede ser un niño que esté deprimido, puede ser un niño que esté pasando por una situación de estrés postraumático y se expresa de esta forma, ¿sí? Otras de las manifestaciones en los adolescentes muy comunes, fíjense, puede ser la tendencia a unirse a grupos de amigos, a querer estar en la calle,
a querer desafiar el peligro, a querer desafiar la autoridad, a tener manifestaciones oposicionistas, empezar a fumar, empezar a beber, empezar a consumir droga. ¿Sí? Esto es otra de las consecuencias y las secuelas que puede dejar una separación maltratada y mal conducida. Otra de las cosas importantes es esas manifestaciones físicas, cómo la siente el niño en su cuerpo, ¿sí? Como temblor en las manos, sudoración, sensación de dolor en el estómago, sensación de deseos de vomitar, de tener náuseas, trastornos del sueño, rigidez, dificultad para dormir, sensación de que tenemos un nudo en la garganta, sensación de que tenemos deseos de llorar. Fíjense cuántos y cuántos síntomas. Lesiones en la piel, las llamadas dermatitis atópica, caída del cabello, ajá, trastornos en la conducta alimentaria. ¿Cuántas veces no vemos niñas que también están de moda, que no quieren comer, que bajan mucho de peso? Eso realmente eh, es traumático. Bajan de peso, tienen conductas de negación completa con los alimentos, aparecen después conductas obsesivas, conductas de autoagresión, entonces hasta el intento suicidio, ¿sí? Entonces fíjense cuántas y cuántas cosas importantes de gran impacto que puede tener esta situación del divorcio, de la separación en los niños, ajá, y en los adolescentes. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ya lo dije. O sea, tratar de tener mucha coherencia, tratar de tener mucha inteligencia, no mantener, eh, a veces asumimos ante situaciones como esta de separación, ira, como bien decía nuestra compañera tanatóloga, de ira, de agresión con nosotros mismos, pero cualquier daño, cualquier situación mal manejada repercute y repercutirá en nuestros hijos, no de una manera transitoria, sino incluso puede perdurar para toda la vida, ¿sí? Como un evento muy traumático y como una situación de verdad de muy difícil control que muchas veces lleva hasta tratamiento con psicofármacos. Ajá, porque no solo la terapia en muchas de estas cuestiones ayuda y soluciona el problema, sino una gran parte de las veces hay que acudir a un especialista, un médico, un psiquiatra o un paido de la salud mental para poder darle continuidad y atención a la misma. Y esto es solamente hablando de un divorcio sencillo. Aquí es muy frecuente los divorcios donde hay conflictos con abogados, situaciones legales extremas, donde los niños son partícipes e incluso forman parte de todo el proceso. Algo también extremadamente traumático y totalmente anormal, que va en contra de la salud mental y del bienestar de ese niño y de ese adolescente. Bueno, entonces me estaría toda la noche yo hablando de esto porque esto es un tema muy interesante, muy largo, muy importante, pero bueno, me voy a callar para que ustedes hagan sus preguntas y así poder responder. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues ahora sí que adelante los que quieran participar o comentarnos algo.
¿Alguna duda, pregunta que tengan? Bueno, creo que hoy están todos muy callados. Pues no sé, a las especialistas, algo que quieran agregar. Bueno, pues muchas gracias por haber participado con nosotros de entrada. Y bueno, como lo dijo la doctora, sí, es un tema sumamente amplio que podríamos hablar muchísimo tiempo más de todo lo que implica un divorcio, ¿no? En lo general, y bueno, ella que habló de los niños, pero aquí lo importante es siempre busquen ayuda. No es una situación sencilla y más cuando hay hijos. Entonces busquen una ayuda, busquen estar bien, obviamente. Y aquí algo bien importante que hace rato se me pasó decirles. En un divorcio muchas veces dicen, bueno, tengo que salir adelante por los hijos, ¿no? Sí, es una realidad y cuando son chicos más, pero prioricen primero estar bien ustedes, porque si ustedes no se ponen como prioridad, difícilmente pueden sacar adelante a los hijos. Pues tienen que estar ustedes bien, tienen que cuidar su salud mental para que obviamente puedan tomar las mejores decisiones y puedan salir adelante y sacar adelante a los hijos, porque no es nada fácil y no es una situación que se resuelva en unas semanas, es una situación que puede implicar muchísimos cambios y que hay muchísimo que hacer, mucho que explicar a los hijos, mucho que enfrentar, ¿no? Como bien lo decíamos, si se tratara de un divorcio en buenos términos, todo muy sencillo, todo de común acuerdo, que desafortunadamente son los menos, bueno, no hay ningún problema. Pero cuando hay esta guerra de custodias, de pensiones y demás, obviamente eso es muy complicado, hace que, pues obviamente la estabilidad emocional, pues sí se ve un poquito mermada. Entonces siempre busquen ayuda, traten de estar bien lo mejor posible, desde un inicio busquen esa ayuda y sobre todo acérquense a las personas adecuadas. No necesariamente es esa amiga la que tú creías que era tu amiga, no, a veces te sorprendes con otras amistades o con otras personas que te pueden apoyar en esta situación, ¿no? Entonces siempre busquen ayuda y si sienten que les está rebasando, bueno, tanto la doctora como yo aquí estamos, siempre busquen la ayuda profesional adecuada para cualquier situación como esta. Muchas gracias. Doctora. Bueno, yo también quería decir algo. Es importante saber que no estamos preparados. Ningún ser humano está preparado. Parece que a veces hay personas que te dicen, sí, yo estoy preparado para enfrentar tal situación. Sí, no. En tu mundo emocional somos seres humanos, tenemos nuestros momentos buenos y malos, tenemos nuestros lados, como digo yo, de iluminación y de oscuridad. Por lo tanto, no somos robots. Cualquier persona puede pasar por una situación como esta. Muchas veces, por más que queremos, ¿no? Que las cosas salgan bien, pues no es así, porque muchas veces no depende de nosotras mismas, sino también depende del comportamiento, ¿no? Del otro, ¿sí? Y de cómo la otra persona asume esta ruptura, esta pérdida, este duelo, porque es un duelo y como bien dice Carolina, no es de un día, esto va a transitar por un periodo de tiempo largo, ¿sí? Muchas veces son 2, 3 años y todavía la gente sigue bajo la situación de conflicto por divorcio. Entonces, bueno, igual, eh, no, nadie tiene que sentirse culpable ante una situación semejante. Lo primero es siempre buscar ayuda, es buscar una orientación,
es buscar quien nos pueda asimismo decir algo que nos ayude, ¿no? A orientar a nuestros hijos y a seguir nosotras como personas adelante ante una situación como esta. Cualquiera es víctima, puede ser de una separación, no de una. Yo conozco personas que han tenido hasta 3 divorcios y 4 también. Y bueno, así que es algo que puede ocurrir, ¿no? Y que como seres humanos no estamos exentos de estas cosas. Lo importante es saber cómo nos vamos a enfrentar, qué vamos a hacer, cómo nos vamos a cuidar, cómo vamos a continuar y pedir, como siempre, esa ayuda y esa orientación. Bueno, muchísimas gracias, ¿sí? Buenas noches. Bueno, les queremos dar las gracias por habernos acompañado esta noche y en el chat les vamos a dejar las redes sociales y los contactos de las especialistas por cualquier cosa que necesiten y los esperamos en la próxima masterclass. Gracias, buenas noches. Bueno, tenemos un comentario aquí. Dice Anel, yo quiero agradecer infinitamente por todo su apoyo. Ana, gracias. No, pues gracias a ustedes por acompañarnos. Y bueno, pues creo que eso es todo. Pues buenas noches ahora sí. Gracias.